Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder rendirle culto a nuestro Dios en este día del Señor, ¿verdad? Y qué bendición el poder ver a Marcos y sus hijos cantar. Y este hermoso canto me tocó las fibras de mi corazón porque sentí la presencia de Dios, hermanos. En una dura prueba es maravilloso y verdaderamente amamos la presencia de Dios y creo que es Dios verdaderamente el único que puede cambiar las cosas ya en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya me uno al agradecimiento de Marcos hacia todos los hermanos, incluyendo mis familiares, donde quiera que estén. No quiero decir nombres. La iglesia a la cual nosotros amamos, la iglesia Getsemaní, todos los hermanos, gracias, muchas gracias por sus oraciones. Mireya está mucho mejor y nosotros seguimos realmente cada día mucho mejor, gracias a Dios. Y tenemos muchos deseos de verlos y en manera personal agradecerles a todos ustedes por su amor fraternal y porque sé que es la bondad de Dios, el amor de Dios reflejado en ustedes hacia nosotros. Hermanos, abran sus Biblias en 2 Crónicas capítulo 7, versículos del 1 al 15. 2 Crónicas capítulo 7, versículos del 11 al 15. Digo, del 12 al 15, perdón. Nuevamente repito la cita, 2 Crónicas capítulo 7, del 12 al 15. Yo voy a leerlo y después de terminar de leerlo, déjenme hacer una oración. Amén. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Déjenme leerlo de nuevo, hermanos. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Déjenme orar. Bendito Padre Celestial, nuevamente queremos darte gracias por la bendición que nos das de rendirte culto a ti. Gracias por estos hermosos cantos, Padre Santo. Amamos tu presencia, sí, Señor, y venimos ante ti. Señor, gracias, Padre Santo, por aquellos hermanos y amigos que se han conectado a través de este medio. Y, Padre Santo, se gozan, Padre Santo, en venir y darte tu lugar que tú mereces. Porque tú eres digno de toda honra y toda alabanza, Padre Santo. No podemos negar, Padre Santo, que estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos de ti. Pero necesitamos también de tu dirección, de tu palabra. Queremos, Padre Santo, saber qué hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tal vez en este momento están pasando por una situación difícil, tal vez producto de esta enfermedad, o tal vez una situación muy económica difícil, porque hay muchos problemas económicos por causa de esto, una situación de otro tipo de enfermedad, o Señor, alguna situación de pecado o de inmoralidad en casa, problemas conyugales, Señor. El diablo quiere destruir nuestros matrimonios, el diablo quiere quitarnos a nuestros hijos. Y Señor, en esta tarde yo quiero pedirte que tú nos des dirección y que nos des esperanza. Y sobre todo, Padre Santo, que no solamente seamos oidores,
sino también, Padre Santo, seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo, Padre Santo, yo te ruego que perdones mis pecados, todas mis faltas, también a mis hermanos, Padre Santo, a mis amigos que están escuchando, y que nos des la oportunidad, Padre Santo, de estar en comunión contigo, en paz. Señor, queremos escuchar tu palabra, que seas tú el que hable, y que seas tú, Padre Santo, el que hable en nuestro corazón. Señor, si hay un corazón duro, Padre Santo, pon un corazón, Padre Santo, tierno, que pueda escuchar. Oídos, Padre Santo, para escuchar tu palabra. Que nada nos distraiga. Quita toda cosa que distraiga. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bien, amados hermanos. Miren qué interesante. Hace tiempo que estoy analizando lo que hemos vivido, y una de las cosas que hemos aprendido como familia en esta prueba es la incapacidad del hombre. El hombre es impotente, el hombre es incapaz. Y una de las cosas que Obed nos enseñó es que aprendimos a depender de Dios. Hay momentos que tu familiar está en un hospital y tú no sabes lo que está pasando allí porque no puedes entrar. Y entonces tú solamente confías en Dios, dependes de Dios. Puede ser que te hablen para decirte que te entregan el cuerpo de tu familiar o te lo entregan vivo. Entonces aprendes a depender de Dios. Esta enfermedad no tiene cura, hasta ahorita no tiene cura. Hay la oportunidad de vivir porque se puede curar la neumonía o otro tipo de cosas que son parte de la enfermedad, pero es tu cuerpo realmente el que resiste la enfermedad. Hasta ahorita la vacuna no está. Y los científicos están de alguna forma tratando de encontrar en su sabiduría la respuesta a una vacuna eficaz para terminar con este virus, ¿verdad? Y rogamos a Dios que Dios les dé sabiduría. Pero ahorita no hay cura, así que uno aprende a depender de Dios. Pero como sociedad no solamente tenemos este problema de la pandemia. Escuchaba el otro día una hermana que pedía oración porque su sobrino de 16 años lo encontraron muerto en una casa. Y hay muchos jóvenes que están muriendo, sobre todo en nuestra ciudad, por causa de la violencia, de la maldad del hombre. Niñas secuestradas, jovencitas, niños. Y nuestras autoridades de alguna forma vienen y nos venden la solución a los problemas. Y vienen y hacen discursos y hablan de programas sociales y hablan de situaciones, y pareciera como si ellos tuvieran la solución para cambiar la condición de nuestro país, pero no pueden. Cada vez nosotros vemos que la maldad del hombre sigue creciendo más y más y más, y tenemos miedo a salir a la calle. Tenemos miedo que nuestros hijos salgan, no solamente a través de esta pandemia, sino también por lo que estamos viviendo como sociedad. La educación, a veces pensamos que la respuesta, los presidentes, vemos ahí en nuestro vecino país que están en campaña, y uno de alguna forma dice que tiene la solución para hacer que Estados Unidos sea mejor, y el otro dice que diferente. Pero yo creo que más de alguna vez nosotros hemos expresado esta expresión, solo Dios puede. Hace unos días yo estaba hablando con un hombre allí en el Esticale afuera mientras que esperaba a mi esposa, y el hombre me platicaba de la condición en la que vivía, y yo le hablaba del Señor, y yo le decía a él, ¿sabes? Solo Dios puede cambiar.
Y amados hermanos, más de algunas veces nosotros hemos pensado si estoy hablando yo con respecto a algún hermano, hermana o amigo que tenga alguna enfermedad que le hayan dicho que es incurable, cáncer, otras cosas. Y tal vez el mundo te dice, ya no hay remedio. Podemos tratar de hacer esto, pero no sabemos si va a dar resultado. Y alguien puede decirte, solo Dios puede. Porque para Dios no hay nada imposible. Tal vez tu matrimonio se está destruyendo. No hay respuesta. El esposo no regresa. Y tú no sabes cómo de alguna forma usar de alguna forma estrategias para poder alcanzar a tu esposo. Pero llega un momento que solamente puedes decir, solo Dios puede. O tus hijos. Hay momentos que los hijos tuvimos la oportunidad de educarlos y tal vez nos equivocamos, pero llega un momento que ellos ya toman decisiones por sí solos y el mundo los atrae se equivocan y eso trae consecuencias y te duele en tu corazón porque tú quisieras de alguna forma poderles expresar qué es lo correcto, pero ellos no lo entienden y llega un momento que tú solamente dices, solo Dios puede. Solo Dios puede cambiar las cosas. Y amados hermanos, tenemos que entender que el hombre es incapaz. El hombre es limitado. Dios solamente puede. La Biblia nos dice claramente que para Dios no hay nada imposible. Ahora, hermanos, a veces hay tristeza en nuestro corazón, preocupación, pesimismo a nuestras autoridades. Ahorita tal vez allá en el Zócalo está lleno de gente tratando de alguna forma con su actitud, tratando de hacer cambiar el corazón de un presidente. Y todos nos preguntamos, ¿cómo se puede mejorar todo esto? ¿Cómo pueden las cosas estar mejor? Yo creo que el hombre no tiene capacidad para arreglar este mundo. Solo Dios puede arreglar esta situación. Y ¿saben qué, hermanos? Dios quiere hacerlo. Dios quiere arreglar la situación de nuestras vidas. Y creo que si Dios ha permitido estas pruebas en nuestras vidas, es para que nosotros podamos voltear a ver a Dios y podamos acercarnos a Él y podamos conocerlo a Él y ver verdaderamente el poder de Dios, lo que Dios puede hacer. Ahora, pero tenemos que mirar cómo es Dios. Esto es algo muy importante, hermanos, porque nosotros buscamos a Dios en nuestra necesidad y Dios es tan bueno y ayuda a nuestra necesidad, pero a Dios, hermanos, nosotros queremos que Él nos siga y no hemos entendido que Dios quiere que lo sigamos a Él porque Él conoce los mejores caminos. El salmista decía, Jehová mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Tengo que entender que Dios conoce el mejor camino, donde nos puede ir mejor. Pero nosotros a veces tomamos la decisión de decirle a Dios, sí creo en ti, pero ven, yo quiero que me sigas a mí. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quiero que las cosas sean aquí y que tú las bendigas. Y no hemos entendido que Dios no es así. Por eso es importante escudriñar su palabra para poder entender cómo es Dios. Porque la Biblia nos dice que Dios no cambia. La Biblia nos asegura que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre va a ser el mismo. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios, cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer a mí? Eso es importante. Hermanos, en este pasaje yo creo que podemos nosotros entender cosas
que nos dice muy importantes. Dios mismo nos dice qué hacer. Vean qué interesante. Sí hay solución para todo esto que estamos viviendo. Sí lo hay, sí hay respuesta de Dios. Sí hay solución para cambiar las cosas de nuestra sociedad. Pero tenemos que entender cuáles son las instrucciones que Dios nos da. Yo quiero que entiendan este contexto, hermanos. Es muy importante que entiendan el contexto que estamos hablando aquí. En Primera de Crónicas, hermanos, David platica con Dios y le dice un deseo que hay en su corazón. Y el deseo que hay en su corazón es construirle templo a Dios, casa a Dios. David se da cuenta que él tiene un palacio, que todos tienen su casa, pero él dice, Dios necesita una casa para Dios. Una casa donde su presencia y su gloria esté presente. Y él empieza de alguna forma a planear la casa para Dios. Y Dios le agrada el propósito del corazón de David, porque David tenía un corazón conforme a Dios. Y dice la Biblia que Dios le dice a David, ¿sabes qué? Me agrada tu decisión, me agrada tu petición, me agrada tu deseo, pero tú no lo vas a hacer. Tú no vas a poder construir ese templo porque tú eres un hombre de guerra y tus manos están manchadas de sangre. Pero ¿sabes qué, David? Quiero decirte algo. Tu hijo Salomón me va a construir casa. Ahora es interesante algo, aquí es muy importante, hermano. Salomón todavía no nacía. Salomón todavía no nacía. Y Dios le está diciendo a David, tu hijo Salomón me va a construir casa. Y es interesante que David planea y empieza de sus tesoros, empieza a él de alguna forma traer madera y empieza de alguna forma a almacenar cosas hermosas y preciosas y valiosas, oro, plata, para construir el templo de Dios. ¿Sabe que no lo va a hacer? Porque sabe que Dios es santo y de alguna forma reconoce que su hijo lo va a hacer. Entonces, en Segunda de Crónicas vemos que David ya no está y ahora Salomón está como rey. Y de versículo 5 en adelante, podemos ver nosotros, de capítulo 5 en adelante, de Segunda de Crónicas, podemos ver cómo Salomón empieza a construir un hermoso templo para Dios. En el capítulo 6 vemos que Salomón, cuando ya está todo construido el templo, está todo construido con cosas nuevas, hermosas, entonces él de alguna forma dedica esa casa para Dios. Y amados hermanos, ¿qué tan importante es que cuando tú construyes tu casa, cuando tú te cambias a otra casa, tú dediques esa casa para Dios? Que digas, en esta casa vamos a vivir nosotros, pero también va a vivir Dios. Y es triste ver a veces que nuestra propia casa, siendo nosotros pueblo de Dios, no se ve que Dios viva en nuestras casas. Hay cosas que no le agradan a Dios, situaciones que muchas veces nosotros permitimos que nuestra propia casa se ofenda a Dios. Y es triste eso, amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios no hemos verdaderamente defendido la fe que tenemos en Dios. No somos capaces, amados hermanos, de poder de alguna forma demostrarle a nuestros familiares o a nuestros propios hijos que en esta casa vive Dios. Y es interesante que Salomón, hermanos, Salomón dedica la casa de Dios, el templo de Dios, para Dios, y hace una hermosa oración donde habla de la fidelidad de Dios y empieza él de alguna forma
a hablar una oración muy bonita. Y miren lo que dice aquí, hermanos, en el versículo del capítulo 6 en adelante dice, versículo 28 en adelante, si hubiera hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo, o anuflo, o langosta, o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra, en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú dices a nuestros padres. Y ahí él empieza a hablar en esta oración. Si nosotros transgrediéramos tu palabra y nos olvidáramos de tus caminos, pero si viniéramos a esta casa y oráremos y buscáramos tu rostro y tú nos oigas y tú nos perdones y tú cambies nuestras vidas y nos sanes nuestras vidas. Y es interesante que cuando Salomón termina de orar, vean capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Wow! Haber sido algo fascinante. Todo el pueblo reunido, gozándose ante ese nuevo edificio, la casa de Dios, su líder, un hombre que busca a Dios y que está orando a Dios y está arrepentido y gozándose por la fidelidad de Dios, y él está orando y Dios se agrada de esa oración, y en respuesta a Dios hace caer fuego del cielo, y esos miles de holocaustos fueron consumidos, como diciendo el Señor, te he escuchado, me agradó tu oración, te he escuchado, y se manifiesta el favor de Dios, y dice que toda la gloria de Dios llenó el santuario, de tal manera que ni los sacerdotes podían entrar, y ante la manifestación gloriosa de la presencia de Dios, dice que todo el pueblo se humilló, se tiró a tierra y se postró y adoraron a Dios de todo corazón y dijeron, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El pueblo se puso contento ante la presencia de Dios e hicieron fiesta por más de 15 días. Hicieron fiesta, contentos, porque Dios, había paz entre su pueblo y Dios, había paz. Y la Biblia nos dice, hermanos, aquí algo interesante, versículo 12. Después de que todo terminó, estando ya Salomón acá solo, se le aparece Dios a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Yo decía que nosotros aprendimos varias cosas en esta prueba. Primeramente, a depender de Dios. Otra de las cosas que hemos aprendido de Dios es a esperar. Yo les decía a mi familia, esperar no es un no. Escucha, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, que estás en dificultad, en problemas en este momento. Tal vez estás desesperado, no te rindas. Esperar no es un no. A veces Dios espera su respuesta porque Él tiene un propósito.
Él está cumpliendo un propósito. Nosotros no lo podemos entender. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Él tiene un propósito. Pero Dios nos ha escuchado. Y Dios dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero aquí está la respuesta a lo que yo decía. Hermano, el Señor tiene una solución. Dios nos ha dado un remedio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Veamos primeramente, hermano, que Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo de Dios. Esta mañana yo quiero hablar a usted, mi hermano, amigo que me escucha, que es cristiano. Y quiero también hablar a aquellos que no son cristianos, pero de manera personal, hermano, a mi iglesia y a la iglesia del Señor, donde quiera que esté. Porque la Biblia nos dice que el Señor, cuando venga a hacer juicio, vendrá primero con los de casa. Esto es muy importante, hermanos. El Señor va a demandar a nosotros algo muy importante. Entienda, hermanos. El Señor dice en Ezequiel capítulo 33, estoy buscando un hombre que separe la vereda, y que detenga la destrucción de Israel. Pero dice, pero no he encontrado a nadie. Cuando Abraham de alguna forma sabe que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, hay un diálogo maravilloso entre Abraham y Dios. Y dice, Señor, si hubiera 50 justos allí, no los extermines, Señor. Dios le dice, mira, Abraham, si hubiera 50 justos allí, no los voy a terminar. Pero Abraham de repente le capita, Señor, si hubiera 10 justos allí, y Dios le dice, si hubiera 10 justos allí, en esas ciudades, yo no los extermino. Si hubiera 5 justos, Señor, allí, yo no los extermino. No había ni uno. No había, de alguna forma, alguien que estuviera en la vereda. Yo tengo que entender, entonces, amados hermanos, que aunque somos pueblos de Dios, que tal vez nosotros nos hemos equivocado como iglesia, que tal vez hemos dejado que el mundo entre a nuestras congregaciones y nos hemos olvidado verdaderamente de quién es Dios. Y tal vez, amados hermanos, este juicio que hay sobre todo este planeta es por causa de alguna forma de que el pueblo de Dios, hermanos, de alguna forma ha transgredido la palabra de Dios y en lugar de alguna forma de buscar que el mundo venga a Dios, hemos dejado de alguna forma que la iglesia vaya al mundo. Porque Dios le dice aquí a Salomón, sí, Salomón, hay una solución. Y esta solución es esta. Primero tienes que hacerte, si se humillare mi pueblo. Oh, hermano. Amigo que me escucha, no son los políticos quien tiene la solución para mejorar la condición de nuestra sociedad. Es la iglesia del Señor. Es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el único pueblo que tiene contacto con Dios. La iglesia es el único pueblo que tiene contacto con Dios. La iglesia es el único pueblo que puede clamar a Dios y Él le puede responder. Oh, amados amigos, es solo quejarnos. Realmente no funciona. Como iglesia nos quejamos de todo. Queremos que las cosas sean a nuestra manera. No me gusta este pastor, no me gusta esta alabanza, no me gusta este tipo de adoración, no me gusta, y es quejarnos, porque no hemos entendido que tenemos que humillarnos delante de Dios. Todo el mundo quiere pelear. El otro día fui al hospital y estando en el hospital afuera, unos hombres estaban a punto de chocar, se dijeron de cosas terribles, se pelearon, y yo digo, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Todo el mundo está en un estado de rebelión. ¿Y saben por qué? Porque desde el huerto de Edén, el hombre quiso independizarse de Dios, quiso ser semejante a Dios. El hombre no quiere someterse a Dios.
Amados hermanos, no queremos nosotros entender verdaderamente que no son nuestras reglas, y son las reglas de Dios, los mandamientos y principios de Dios, los que demandan de nosotros de alguna forma cómo debemos de comportarnos. Tal vez en este mismo momento, con todo respeto y con amor se lo digo, tal vez hay algunos que no se quieren conectar con Dios, porque creen que no es importante darle lugar a la adoración a Dios, la honra que Él merece. Tal vez dirán, tal vez más tarde lo puedo escuchar, porque tiene que ser a mi manera. No hemos entendido, hermanos, que Dios está diciendo, para remediar todo esto, lo primero es que mi pueblo se tiene que humillar. Vean aquí el contexto de la historia. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, dice que todo el pueblo, ¿qué dice? Se humilló. Hace rato cantábamos ese canto. Amamos tu presencia, oh Dios. Corremos hacia ti, Señor. Yo quiero que sea honesto delante de Dios. Hermano que me escucha, hermana que me escucha. ¿Corremos a Dios? ¿Añoramos estar en el templo? Me da tristeza ir a orar todos los días a la casa de Dios y verla vacía. ¿Añoramos realmente estar en la casa de Dios? El hombre no quiere someterse a Dios. Esta nación se ha revelado a la palabra de Dios. Se han ido a los ídolos, se han ido a otras cosas, pero no a lo que dice la palabra de Dios. Nos hemos olvidado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hemos minimizado su sacrificio y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ponemos reglas y ponemos leyes. Y nos hemos olvidado que la salvación que Dios nos ha dado ha sido gratuita por el sacrificio de Cristo Jesús. El pueblo de Dios tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente al mundo. El pueblo de Dios tiene que humillarse a Dios. El pueblo de Dios tiene que volver a ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. El mismo Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Realmente la gente conoce que somos cristianos? ¿Realmente la gente ve verdaderamente que nuestro actuar es verdaderamente de un hijo de Dios? Dios dice que el pueblo de Dios le debe dar la honra y la gloria debida a su nombre. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender quién es Dios. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Y que nosotros realmente, como dice su palabra, somos como unos gusanos delante de Dios. Ante la majestuosidad y la grandeza de Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios cada mañana al salir el sol. Y al ver el sol poder clamar cuán grande es Él. O al ver la luna, las estrellas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que dejar de ser rebeldes, de estar peleándonos. Tenemos que entender, someternos unos a otros, pero en amor a Dios. Pero vea, también no solamente tenemos que humillarnos, sino también aquí también vemos otra cosa interesante que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren. Oraren. La oración, hermanos, es el clamor del pueblo de Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 3, clama a mí, o sea, si tú clamas a mí, dice, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, dice, cosas grandes y ocultas que tú nunca has visto. Cosas grandes, hermanos. Yo tengo que entender, amados hermanos,
Por eso yo creo que muchas veces viene Satanás y nos quiere desanimar en cuanto a la oración. Como iglesia estábamos orando a las 8 de la noche. ¿Cuántos siguen orando a las 8 de la noche? O algunos hermanos estaban orando a las 10 de la noche. ¿Cuántos siguen orando? Tenemos que regresar y fomentar el hábito de la oración en casa. Y no solamente personal, sino también familiar y como iglesia. Estamos buscando propósitos para poder seguir orando juntos. Hermanos, hay gente sufriendo. Mis vecinos aquí, hermanos, en COVID, anoche estuvimos orando. Ahí donde está Mireya, hay un niño, hermano, hay un niño con COVID entubado. Un niño. Ahí donde está Mireya en el hospital, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que hay familias del pueblo de Dios que están sufriendo la escasez económica. Hermanos, amigos de nosotros, Dulce, muchas personas están sufriendo en necesidad en este momento por la enfermedad. Everardo, Alicia, hermanos. Y vienen los médicos y dan noticias terribles, pero Dios tiene la última palabra. Dios puede hacer un milagro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Tenemos que regresar, hermanos, a orar. La reina María de Escocia, ella decía: lo que más temo en este mundo no son los ejércitos de Francia ni de Inglaterra. Lo que más temo en este mundo son las oraciones de un solo hombre, llamado John Knox. Un hombre que trajo un avivamiento en toda Escocia, porque él se puso a orar: Señor, dame Escocia para Cristo. Dame Escocia para Cristo. Él se puso a orar y Dios trajo un gran avivamiento en Escocia. Si tú y yo creemos esto y comenzamos a orar ya, con una actitud de humildad, de humillación delante de Dios, podremos cambiar la República Mexicana. Lo podemos hacer, porque nosotros hemos visto a la luz de la historia de la humanidad grandes avivamientos cuando el pueblo de Dios se pone a orar. Yo tengo que entender, hermanos, tenemos que orar con fe, porque la oración del justo, dice, lo puede mucho. Tengo que entiendas esta. Él lo dice aquí: si se humillaren y oraren, Él lo está haciendo, no yo. Créelo a Él. Dios no miente. Y oraren. ¿Y qué dice aquí? Y buscaren mi rostro. Muchas veces estamos buscando otros rostros que no son del Señor. Ayer una niña me decía que ella estaba viendo el TikTok de una muchacha que según eso tiene más de 1 millón de seguidores. ¿Y? Muchas veces nosotros estamos buscando otro tipo de rostros, hermanos. Y no buscamos verdaderamente el rostro del Señor. Y buscaré mi rostro. Hermanos, el mismo Dios nos dijo: buscadme y viviréis. ¿A quién está buscando usted? En esta día, el trabajo. ¿A quién está buscando usted? ¿La novia? ¿La familia? ¿El futbolista? ¿El deportista? ¿El actor? ¿El artista? ¿A quién está buscando usted? ¿Usted a quién quiere imitar? ¿A quién se quiere parecer? Dice aquí el Señor: si buscaren mi rostro. Amados hermanos, tenemos que voltear, buscar a Dios. Yo hace rato yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto nos sentimos contentos que hoy es día del Señor? ¿Cuánto sentimos gozo de buscar a Dios en este día? Y dice aquí, no solamente buscar en mi rostro, dice: y se convirtieran de sus malos caminos. Lo decía al principio, hermanos, hay actitudes en nuestra vida que no están bien.
Oramos, Señor, por, por el México, que Dios lo cambie. Pero somos codiciosos, somos orgullosos, rencorosos, odiamos, somos egoístas, competimos entre nosotros mismos. ¿Usted cree que esa oración Dios escuchará? El Señor está diciendo aquí, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice, entonces, yo oiré, yo oiré. Yo me pregunto, hermanos, ¿acaso Dios no oye las aves de los cielos? El mover de las plantas que le adoran. ¿Acaso Dios no oye el llanto de un niño? Pero ¿por qué dice aquí, yo oiré? Y aquí me da a entender, amado hermano, que cuando nosotros tenemos una actitud como la que tuvo Salomón en ese momento, una actitud de devoción, de fervor, de reconocer la grandeza de Dios, de reconocer su fidelidad, de reconocer que solamente Él puede cambiar las cosas y que Él ora al Señor y que el Señor se agrada con la oración de Salomón y manifiesta su poder al caer fuego del cielo y manifiesta también su apreciación y su gozo al inundar la gloria de Dios en todo ese lugar, de tal manera que la gente cae de alguna forma en humillación y adoración a Dios. Eso es lo que Dios está diciendo, yo oiré. Por eso dice el Señor, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué dice? Y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Hay una anécdota de un científico. Este científico, tal vez como muchos hoy en día, estaba tratando de arreglar el mundo, de buscar la manera de que el mundo pudiera ser diferente, de poderlo cambiar, de poderlo mejorar. Y él estaba allí en su laboratorio y trataba de alguna forma buscar las estrategias y los remedios para poder cambiar el mundo. En eso llegó su niño, y su niño estaba haciendo desastres con algunos instrumentos que él tenía allí, y él estaba desesperado porque el niño no lo dejaba pensar y no lo dejaba de alguna forma trabajar. Y entonces él miró entonces allí en uno de los libros la foto de todo el planeta, del mundo, y entonces lo empezó a cortar con unas tijeras y lo cortó en varios pedazos. Y después se los dio al niño en muchos pedazos y le dio una cinta y le dijo, ahora pega y compone el mundo. Le dijo al niño, compone el mundo. El niño le gustaban lo que son las arreglar cosas para acomodar, para hacer figuras, los rompecabezas. Así que se le hizo algo bueno al niño en poder dedicarse a eso, mientras que el hombre siguió trabajando. Confió de que el niño iba a tardar tal vez días en poder arreglar el mundo, porque era un niño muy chiquito. Cuando de repente el niño le habla, le dice, papá, dice, ya lo arreglé. Cuando el papá va y ve al mundo, lo ve completo, ve todo el rompecabezas hecho bien, y él no puede concebir que su hijo tenga una inteligencia para poder arreglar el mundo de esa manera tan rápido. Y le dice, mi hijo, ¿cómo compusiste el mundo? Pues es muy sencillo, dice. Cuando tú estabas cortando el mundo, me di cuenta que atrás había un hombre. Así que lo único que hice solamente fue componer el hombre.
Amigo que me escuchas, Salomón dice que solamente Dios conoce el corazón del hombre. Tú tienes que reconocer en esta mañana que solamente Dios puede. Tienes que reconocer que el hombre no puede. Y el único que puede cambiar el corazón y la mente del hombre es Cristo Jesús. Por eso yo quiero invitarte, animarte en esta tarde. Primeramente quiero hablar a la iglesia. Hermano que me escuchas. Creo que es tiempo de renovar nuestros votos con el Señor. Creo que es tiempo de cambiar algunas cosas. Creo que hay cosas que en casa no se deben de hacer. Y no las debemos de permitir. Entiendo que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que, aquí no se va a permitir esto. Porque yo quiero que viva Dios conmigo. Creo que también tenemos que fomentar de alguna forma la oración. Y una oración humilde, humillada, reconociendo la soberanía de Dios. Porque todo es si Dios quiere. Pero también tengo que reconocer, hermanos, que tengo que buscar más a Dios. A través de la lectura de su palabra, a través de la oración diaria, a través de las actividades de mi iglesia. Tengo que conectarme con mis hermanos. Tengo que unirme a ellos. Estamos en una guerra, hermanos. Una persecución a la iglesia, tal vez no física, pero sí espiritual. El diablo está atacando a mucha gente. Y tenemos nosotros que de alguna forma unirnos con otros hermanos. Pero también tengo que cambiar algunas actitudes que no están bien de mí. Algunas cosas que no están bien de mí. Tengo que evitarlas. Tengo que pedirle a Dios, es sincero, decirle, tengo este problema, Señor. Esta situación, Señor. Quiero arreglar mi matrimonio. Quiero arreglar mis problemas con mis hijos, Señor. Yo quiero ser verdaderamente el que tome la primera decisión, Señor. El primer paso para dar y arreglar la condición de mi vida. Porque yo sé, Padre Santo, que si yo estoy mal con mi hermano, tú no me vas a escuchar. Tengo que, Señor, dar buen ejemplo, buen testimonio a los que me ven. Tengo que ser la luz que tú quieres que yo sea. Porque la luz está en mí. Pero también quiero hablar a los que no son de Cristo. Amigo que me escuchas, hermano o amiga, joven que me escucha con atención. Tal vez estás cansado de la condición por la cual tu vida está viviendo. Estás desesperado. Tal vez tienes alguna situación de adicción o algún problema también con tus padres. Alguna situación también de alguna forma que no te permite dormir, descansar. Porque tal vez el Señor ha querido que en esta tarde tú puedas escuchar el mensaje de Dios y tú puedas arrepentirte y pedirle perdón a Dios y Dios pueda entrar en tu corazón y pueda quitar todo aquello que está mal dentro de ti y hacerte una persona digna de Dios. Yo quiero invitarte, animarte que en esta tarde tú te rindas al Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo. O sea, si tú crees, vas a ser salvo. Créele a Dios. Créele a Jesús. Porque la Biblia dice porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera sea salvo y tenga vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, no es cuando muramos y después. La vida eterna es desde el momento que tú recibes a Cristo, empiezas a vivir otro tipo de vida. Una maravillosa vida. ¿Vendrán pruebas? Sí, pero Dios estará allí. Dios estará allí. Por eso yo te animo en esta tarde, amigo que me escuchas, no desaproveches esta oportunidad. Porque tú cómo sabes si habrá otra oportunidad. Esta mañana es el tiempo adecuado. Hoy es el día de salvación. Y yo te animo que en esta mañana, en una forma muy sencilla, abras tu corazón a Cristo y le pidas perdón. En una oración, ora conmigo. Padre bendito, reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero gracias, Padre Santo, porque Él ha resucitado para darme la garantía de tu perdón y tu salvación. Señor,
quiero pedirte que entres en mi corazón y que seas tú el Señor y Salvador de mi vida. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Ve qué sencillo? Quiero decirte que ahora eres un príncipe, eres el Hijo de Dios, un príncipe del Rey. Y a veces el diablo quiere hacernos sentirnos como otras cosas. Pero quiero que en esta mañana tú reconoces que tú eres una princesa y un príncipe de Dios. Quiero orar por ustedes. Padre bendito, gracias por la bendición que nos diste de rendirte culto a ti, por tu palabra maravillosa. Ahora, Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú permitas, Padre Santo, que esta palabra lleve gran bendición al corazón de aquel, Padre Santo, que está herido, que está enfermo, aquel, Padre Santo, que está en necesidad, aquel, Padre Santo, que está desesperado. Dale la bendición de tu paz, de tu amor, y permite, Padre Santo, que como iglesia, como pueblo tuyo, podamos cambiar la condición, Padre Santo, de nuestra sociedad, porque solamente tú lo puedes hacer. En Cristo Jesús te lo pedimos. Dios les bendiga, hermanos.